Bueno, entonces, como les decía, bueno, damos gracias al Señor por este primer fin de semana del año, ¿cierto? Estamos en un nuevo año. Al principio de año uno, bueno, cuando ya se está acabando el año anterior, uno tiene ciertas perspectivas, ¿cierto? Ciertas metas. Entonces, por ejemplo, en diciembre ya el que quería hacer dieta ya dice, no, ya la empiezo el otro año, ¿cierto? Arranco con toda, ¿sí? Arrancamos con toda. Bueno, el que de pronto tenía ganas de empezar a hacer ejercicio dice, bueno, no, en enero ya empezamos el año a hacer ejercicio. De hecho, las membresías en los gimnasios durante los primeros meses son mucho más, los gimnasios tienen mucho más flujo de caja, más movimiento, porque dicen, no, si este año hay gente que va y dice, pago 3 meses de una vez, porque es que, bueno, cuando uno paga, uno se compromete porque le duele, ¿no? Y entonces empieza, y hay nuevos propósitos, uno tiene la expectativa de tener un nuevo comienzo en todas las áreas, ¿cierto? Y pues eso es algo que pues es muy normal, muy común. Por ahí uno ve incluso, bueno, por este tiempo a mí me pasó, no sé a ustedes, que uno veía, se hizo como muy viral el hecho de que no es el año 2024 el que tiene que cambiar, el que tiene que cambiar es usted. Y pues bueno, es real, ¿cierto? Porque es uno el que toma las decisiones, ¿cierto? De la mano obviamente del Señor. Y es importante que pues es algo bueno también. Obviamente muchas de esas cosas sabemos que quedan en el aire, ¿no? En febrero, marzo ya el gimnasio dejó de estar, la dieta de pronto se aplazó porque llegó X o Y, y bueno, y llegamos muchas veces a diciembre habiendo querido haber hecho muchas cosas que de pronto no se hicieron durante el año. Pero pues de la mano del Señor, la idea es que nosotros tengamos visión y tengamos una perspectiva acerca de lo que va a ser este año para cada uno de nosotros, ¿cierto? Tiene como título este mensaje, dice un nuevo comienzo. Entonces la idea es que nosotros como hijos de Dios también nos planteemos metas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, obviamente a nivel espiritual y a nivel de servicio también en la casa del Señor, y que empecemos ese año pues realmente con una visión de qué es lo que esperamos, y que no lleguemos a diciembre de pronto como pudo haber pasado en el diciembre pasado, con muchas cosas que de pronto hubiéramos querido alcanzar pero que no alcanzamos. Y esta noche vamos a hablar acerca de un hombre que tuvo que iniciar una nueva etapa en medio de un proceso. Probablemente tú ya llevas un camino recorrido o otros lo han recorrido por ti, pero pues este es un nuevo comienzo, ¿cierto? Un nuevo año que nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Ese hombre es Josué. Josué fue la persona encargada de hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿sí? Él fue el encargado de llevarlos. Josué fue un hombre que caminó al lado de ¿quién? De Moisés, ¿cierto? Él fue prácticamente su maestro. Bueno, Josué pudo aprender muchas cosas acerca de Moisés, de su vida y de todo lo que representó. Moisés fue la persona encargada de sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud, ¿cierto? Él lo sacó de ese lugar de esclavitud. José había nacido allí, él había sido esclavo de los egipcios, y pues bueno, en ese momento él había crecido con una mentalidad de esclavitud. Sin embargo, vemos que Josué estaba ahí cuando el Señor usa la vida de Moisés para traer las plagas sobre Egipto, mediante las cuales el pueblo pudo ser liberado. Josué estuvo ahí cuando el Señor usaba a Moisés en medio del desierto y tenían hambre, y el Señor proveía el maná. Cuando tenían sed, el Señor proveía el agua. Josué fue una de esas personas que vio cómo sus vestidos no se desgastaban, ni su calzado se desgastaba a través de los años. Josué pudo crecer y bueno, ser un hombre, convertirse en un adulto, viendo todos estos milagros de la mano del Señor. Y
muchas veces cuando nosotros vemos este año podemos tener expectativas muy grandes y podemos de pronto querer ver milagros, así como los que vio Josué. Pero para ver los milagros muchas veces tenemos que estar en medio del desierto, porque es en el desierto donde muchas veces podemos ver los milagros de Dios. Y vemos cómo el Señor usó la vida de Moisés para hacer cosas sobrenaturales. Te pido que vayamos a Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, del 10 al 12, dice: nunca, esto dice la palabra del Señor acerca de Moisés, dice: nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos que aterradores a la vista de todos, ¿cierto? A la vista de todo Israel, bueno, de los mismos egipcios. Dice que el Señor usó a Moisés para hacer milagros aterradores, y esa palabra es impresionante, ¿cierto? Dice que fueron milagros aterradores, los que ellos pudieron ver a través de la mano de Moisés. Y vemos que Moisés, y nosotros sabemos que para los judíos Moisés es una figura muy representativa, ¿sí? Precisamente por todo esto que vieron. Dice la palabra: nunca más hubo un profeta como Moisés, ¿cierto? O sea, hasta ese momento ahí donde se está escribiendo la escritura, dice: nunca más hubo un profeta como él. Y cuando él muere, a Josué le es delegada continuar la tarea que tenía Moisés. Imagínate el reto tan tremendo, ¿cierto? Porque no estamos hablando de cualquier persona, o sea, él no iba a sustituir a cualquier otro israelita, sino que iba a sustituir a Moisés, ese gran referente que había hecho cosas aterradoras delante de todas las personas. Entonces imagínate cuánto peso podía sentir Josué acerca de esta tarea, frente a este reto. Y es el peso que de pronto podemos sentir a veces frente a un nuevo año, de pronto frente a nuevos proyectos, frente a nuevas decisiones, frente a nuevas cosas que puedan estar en nuestro camino, y podemos sentir como una presión, ¿cierto? Y el Señor sabía que lo que estaba pasando en Josué, nadie más sabía realmente lo que estaba viviendo que el Señor y él mismo. Pero nosotros medianamente nos podemos imaginar, ¿cierto? ¿Cómo sería? O sea, imagínate tú tomar el lugar, ¿cierto?, de Moisés para la época. Pues qué responsabilidad, ¿cierto? Qué reto tan grande. Y el Señor, conociendo esto, se le aparece a Josué una vez ha muerto Moisés. Dice Josué capítulo 1, versículo 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Y bueno, y ahí el Señor les empieza a decir desde dónde, ¿cierto? Y le dice, bueno, desde el Negev, bueno, desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente, y le da las coordenadas exactas. Y sigue diciendo el versículo 5, dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche,
para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y es una promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. El pastor el fin de semana anterior nos hablaba y pues nos hacía ver, bueno, ya cerramos el 2023 y es necesario dejar atrás como todas esas cosas negativas, ¿cierto? Empezar el año de la mano de Dios, dejar atrás la ansiedad, la tristeza, ¿cierto? El desánimo. Y vemos que empezamos un nuevo año y al igual que Josué, nosotros estamos frente a un nuevo comienzo, frente a una nueva etapa que el Señor por su misericordia nos ha regalado, porque no todo el mundo tuvo la oportunidad de iniciar este nuevo año, ¿cierto? Pero tú y yo somos afortunados de poderlo empezar y que lo podamos empezar realmente de la mano del Señor. Y así como el Señor anheló estar con Josué y le dijo, bueno, así como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice a Josué. Y así mismo el Señor desea estar con cada uno de nosotros. El Señor dice, bueno, quiero también estar contigo, ¿cierto? Y nos dice, bueno, que necesitamos ser fuertes, ¿cierto? Probablemente, pues obviamente uno quisiera que este año fuera todo color de rosa, pero sabemos que un año puede traer altas y bajas, ¿cierto? Y el Señor por eso nos dice, bueno, sé fuerte y valiente, ¿cierto? Sé fuerte y valiente, porque somos nosotros quienes escribiremos sobre nuestras propias vidas y sobre la vida de otras personas. A Josué le había sido delegada la tarea de llevar a los demás a la tierra que el Señor había prometido. Y tú y yo también tenemos la responsabilidad de llevar a otros a esa tierra prometida. Nosotros somos ese canal de bendición también. Y entonces vemos que el Señor le dice, bueno, sé fuerte y sé valiente, ¿cierto? Podemos, como les decía, enfrentar momentos de temor y el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. No podemos tener temor porque el Señor está con nosotros, ¿cierto? Y así de esa manera el Señor le dice a Josué, sé fuerte y valiente, no temas porque yo estoy contigo, yo te sostengo, yo soy tu Dios. Y son las mismas palabras que el Señor nos da a nosotros. Después de que el Señor tiene este encuentro con Josué, Josué empieza a tomar manos a la obra y entonces inmediatamente él llama a los jefes israelitas y les dice, dentro de 3 días vamos a entrar y vamos a empezar a cruzar, vamos a cruzar el río Jordán y vamos a entrar a la tierra que el Señor nos ha prometido. Él no se quedó pensando, ay, ¿será que si no? Él escuchó la palabra del Señor y se agarró de esa palabra, confió en ella y empezó a andar. Dice la palabra en Josué capítulo 3, versículo 14, dice, entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán, ¿qué pasaba? Desbordaba su cauce. Acá nosotros podemos ver como un obstáculo, ¿cierto? Dice, pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, ¿qué era el arca? ¿Qué representaba el arca? La presencia del Señor, ¿cierto? Dice, pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después
todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Y es impresionante, ¿cierto? Porque acá vemos cómo el Señor empieza a usar a Josué de la misma manera como pudo usar a Moisés, porque realmente el poder no estaba en Moisés, sino estaba en el Señor, ¿sí? El mismo Dios en el que había puesto su confianza Moisés es el mismo Dios en el que Josué estaba poniendo su confianza. Y dile a la persona que está a tu lado, dile, y es el mismo Dios en el que tú puedes poner tu confianza. O sea, esto no es cuestión de hechos viejos ni hechos pasados o históricos. Es el mismo Dios en el que tú y yo ponemos nuestra confianza. Es el mismo Dios en el que tú y yo creemos, ¿cierto? En el 2024 nosotros podemos de pronto ya haber pensado, bueno, yo quiero este año hacer esto, aquello, tener planes, sueños, metas, propósitos a nivel general de nuestras vidas. De pronto nos hemos enfocado más en unas áreas que en otro. Sin embargo, pues la idea es que nosotros pues crezcamos en todas las áreas, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que Él desea que nosotros seamos prosperados en todo, ¿cierto? Y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, ¿cierto? Pero para llegar a todos esos sueños, ¿qué necesitamos hacer? Actuar. Nosotros vemos que Josué no se quedó solamente diciendo, ay sí, Señor, yo creo, y entonces esperó que lo llamaran los de Jericó para decirle, vengan que ya les tenemos acá la cama tendida, todo acolchado. No, ¿cierto? Él puso manos a la obra, ¿cierto? Y él diseñó un plan. Mientras pasaban estos 3 días, él envió 2 personas para que exploraran la tierra, y bueno, y él empieza a actuar a partir de la palabra que el Señor le ha dado. Él sencillamente no se quedó paralizado y no se detuvo ante el primer obstáculo. Ay no, pero es que mire, el cauce del río, eso está terrible. No, sino que ¿qué decidió hacer? Ante el primer obstáculo, avanzar, ¿cierto? Porque él tenía la palabra del Señor. Y vemos que cuando dice que cuando los sacerdotes ponen el pie en el agua, inmediatamente el río se detiene, ¿cierto? Y las aguas empiezan a secarse de tal manera que les quede el paso seco. Entonces, en el 2024 me gustaría decirle que no, pero es lo que dice la palabra, ¿cierto? Que en el mundo tendremos aflicción, ¿cierto? En el mundo tendremos aflicción. En el 2024 se nos van a presentar obstáculos, ¿sí? Pero debemos confiar porque en el Señor somos más que vencedores, ¿cierto? En el Señor realmente, si estamos de su mano, no hay río caudaloso que pueda ahogarnos. Al contrario, el Señor puede detener cuanto río quiera venir en nuestra contra, ¿cierto? Entonces, no es suficiente saber que estamos y que ese es el plan de Dios. No es suficiente sencillamente quedarnos orando, sencillamente, pues obviamente es necesario hacerlo, pero no solamente quedarnos ahí orando por los sueños, sino que necesitamos entrar al agua. Dile a la persona que está a tu lado, necesitamos entrar al agua, ¿cierto? Ir por esos sueños. Si nosotros queremos que en nuestro hogar, en medio de nuestra familia, en nuestra propia vida, sucedan cosas nuevas, pues ¿qué necesitamos hacer? Actuar, ¿cierto? Entrar al agua. Dile a la persona, entrar al agua. ¿Sí? Necesitamos entrar al agua, ¿cierto? Cuando, obviamente, si nosotros en medio de una situación así, pues no estamos firmes con el Señor, pues fácilmente nosotros podemos encontrar en medio de ese obstáculo una excusa para decir, ay no, eso no era lo que Dios quería, ¿cierto? O pues tomar cualquier decisión y sencillamente pues hacernos a un lado, pero Dios anhela que nosotros tomemos las riendas de nuestra vida, que nosotros realmente decidamos actuar. El Señor, su palabra está llena de promesas, que no es suficiente con decir, Señor, sí, la recibo, ahí sí, Señor, tu palabra dice esto, y quedarnos ahí orando, sino que necesitamos actuar, ¿cierto? Ser protagonistas de la historia que se escribirá en este 2024. ¿Quién es el protagonista? El Señor en primer lugar. ¿Y quién más? Diga yo. Si nosotros queremos ver que las cosas sean diferentes, ¿quién tiene que actuar? Cada uno
de nosotros, ¿cierto? Entonces, si el Señor está delante de nosotros, aunque se levante el río más caudaloso, el Señor se encargará de permitirnos que pasemos como si fuera tierra seca. Amén. Entonces, ahí vemos que ellos efectivamente pasan el río Jordán, cruzan el río Jordán. Los sacerdotes, se paran en la mitad y empiezan a dejar pasar a todas las personas. Cuando pasa todo el pueblo, ellos van detrás. Y cuando dice la palabra que cuando los sacerdotes pisan tierra firme, nuevamente el río vuelve a su caudal, ¿cierto? Y vemos que en este momento, digamos que acá ya podemos decir, sorprendente, ¿cierto? El Señor empieza a usar a Josué. Sin embargo, la tarea no estaba completada. Esto era apenas un primer paso. Ellos no habían llegado ni siquiera, no habían entrado ni siquiera a la primera ciudad. Y de pronto dice la palabra del Señor que Josué está mirando hacia arriba. Solo el Señor sabe lo que este hombre estaba pensando. Él estaba muy cerca a una de las ciudades más grandes de la época, más fortificadas en ese tiempo. Por ejemplo, los que han ido a Cartagena y de pronto conocen la ciudad amurallada, uno ve pues un poco lo que eran las murallas y antes pues las ciudades las protegían con murallas a su alrededor, pero Jericó no tenía las murallas de Cartagena. Las murallas de Jericó eran murallas en donde sobre esas murallas habían casas, calles, mejor dicho, de todo. No era cualquier tipo de muralla. Las personas que construyen, saben cuánto tiempo puede tumbar, por ejemplo, un muro como estos. Sí, eso es rapidito. Por ejemplo, acá cuando se hizo la construcción, eso fue a toda para tumbarla. Pero ahora una muralla de esa magnitud y pues realmente en piedra y sólida, pues imagínense, a punta de solo pica, ¿es que se llama? El hermano Jaime ahí que me ayude. A punta de solo porra, pues difícil, ¿no? Y solo el Señor sabe qué estaba pensando Josué. Y dice la palabra en Josué capítulo 5, versículo 13, dice: cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a sus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó, ¿cierto? En medio del plan y del propósito de Dios, el plan que Dios tiene para nuestra vida no es un plan fácil de llevarse a cabo. De hecho, la palabra del Señor nos dice que el camino que lleva a la vida eterna, ¿cómo es? Ancho, doble vía, no, ¿cierto? Es angosto. Y en medio de nuestro caminar con el Señor nosotros podemos enfrentar grandes retos, y el Señor en este momento tiene ese encuentro con Josué, y estoy segura de que ese encuentro con Dios es algo que es ese enchufe que lo motiva a seguir con el plan, ¿cierto? Porque uno puede decir, sí, listo, salí de esta, y ahora, y quedar de pronto mirando hacia esa montaña, ¿cierto? Quedar mirando hacia esa muralla, hacia esa ciudad que a los ojos humanos parece muy difícil de alcanzar, y uno decir, sí, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Pero el Señor tiene este encuentro con Josué que realmente lo motiva, y el Señor le da las indicaciones de cómo va a poder ingresar a esa tierra que parece realmente tan difícil. Y en medio de un momento así en nuestra vida, nosotros podemos encontrar la ocasión sencillamente para quejarnos, ¿cierto? Para de pronto murmurar,
para hacer de pronto lo que hicieron la otra generación, de decir, ay Señor, ¿por qué me metiste aquí? ¿Cierto? Vamos a morir aplastados como unos saltamontes, ¿sí? Y uno puede encontrar de pronto también miedo en medio de esas circunstancias, deseos de pronto volver atrás, y todo eso puede traer también este año. El punto es, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Vamos a permitir que a través de ese encuentro que nosotros tengamos cara a cara con el Señor, que no es algo eventual, sino que necesitamos hacerlo de manera diaria, ¿cierto? Podamos realmente tener las fuerzas de seguir por el otro nivel y no sentir que la tarea sencillamente ha quedado ahí acabada. El Señor, cada día de vida que nos da a nosotros es porque Él sigue teniendo un plan y un propósito con nuestra vida. Si el propósito de Dios ya se hubiera establecido en nosotros, pues ya no estaríamos acá, porque pues ¿qué sentido tendría? Si tú y yo tenemos vida es porque sigue habiendo plan de Dios para nosotros, amén. Entonces necesitamos aprovechar esas oportunidades y esos obstáculos, a veces esas dificultades que se ven tan gigantes y tan grandes, como una oportunidad para poder hacer crecer nuestra fe en Él, ¿cierto? Para que nuestra confianza pueda ser afirmada en Él. Y yo creo que cuando, obviamente a veces en medio de la dificultad, pues es difícil, ¿cierto? Verlo así, pero cuando uno mira para atrás, uno dice, de esta situación no he salido de la misma manera, ¿cierto? Sino que el Señor nos ha transformado, el Señor nos ha cambiado. Y vemos ahí, el Señor le da las instrucciones y les dice, bueno, durante 6 días van a dar una vuelta y al 7º día van a dar 7 vueltas, ¿cierto? Y van a pegar un grito y ahí las murallas caerán. Obviamente eso en el plano humano, pues a nadie se le hubiera ocurrido una manera de tumbar, ¿cierto? Ni al mejor constructor ni destructor se le hubiera ocurrido esa manera. Pero muchas veces la solución a esos obstáculos viene de la manera que menos nosotros nos imaginamos. Por eso necesitamos aprender a depender en medio de esos momentos difíciles del Señor también, amén. Y dice la palabra que acontecida esta situación, dice, esta no va a estar en las pantallas, pero puedes tomar nota, dice Josué 6:27, dice, así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Y ahí vemos cómo poco a poco el Señor iba haciendo que su respaldo delante de los israelitas fuera muy, muy notorio. Algo que también nos enseña la vida de Josué es que él fue una persona que estuvo siempre, así como lo vemos desde el primer momento, que estuvo decidida a obedecer a la voz de Dios. Inmediatamente cuando el Señor le dice, bueno, no temas, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente, ¿él qué hizo? Dijo, bueno, en 3 días llamó a las personas, dijo, bueno, díganle a todos que se preparen porque vamos a cruzar el río Jordán. Él decidió con todo su corazón obedecer la palabra del Señor. Y allí, bueno, entran, pero antes de entrar el Señor les había dado unas instrucciones claras, y es que como era la primera ciudad que ellos iban a tomar, el botín de esa ciudad, todo lo que ellos cogieran preciosos, debía quedar dedicado al Señor, a la casa del Señor. Todos los utensilios que ellos encontraran de oro, plata, hierro, bronce, todo esto debía ser dedicado a la casa del Señor. Era la primera ciudad y ellos no podían tomar del botín. Entonces, acá sucede algo sorprendente, y es que ellos en medio de una batalla tienen que salir corriendo y alcanzan a matar aproximadamente a 36 de sus hombres en medio de la guerra. Y esto pues obviamente dice la palabra que trae temor, en medio de esa batalla trae temor a todo el ejército de Israel. Pues claro, ellos venían acostumbrados a que todo el mundo les tenía
miedo era cuando escuchaban de ellos, pero de pronto ellos tienen que salir corriendo. Y bueno, dice la palabra en Josué capítulo 7, versículos 20 y 21, nos cuenta qué es lo que sucede. Dice: Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Y bueno, vemos acá que es la confesión de un hombre que tomó la decisión de desobedecer el mandato y la instrucción que el Señor le había entregado. Y muchas veces nosotros podemos estar tentados a desobedecer, así como estuvo tentado Acán a desobedecer la palabra del Señor. Y Josué pues enfrentó las mismas tentaciones. Cada uno de los soldados que pelearon esa batalla enfrentaron también esas mismas tentaciones. Y probablemente acá entre nosotros enfrentemos en algunos casos las mismas tentaciones. El punto es, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto, cierto? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que enfrentar esas tentaciones? Vemos que la decisión de Acán fue ceder ante su tentación. Josué y pues bueno, todos los soldados, todo el pueblo habían visto ya lo que traía la falta de fidelidad a Dios. Ellos vieron cómo toda una generación tuvo que morir en medio del desierto por su falta de fidelidad a Dios. Y tú y yo sabemos que realmente cuando una persona no es fiel al Señor, pues no queda otro camino que la destrucción. Y vemos que en esta ocasión uno dice, bueno, es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que pasa. Sin embargo, ellos ya habían visto con sus propios ojos lo que ocasionaba no ser fiel al Señor. Entonces, por esta razón, él toma una decisión. Dice Josué capítulo 7, el Señor habla acerca de esta situación y le dice Josué está ahí, bueno, en un momento cabizbajo, diciéndole al Señor, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sí? ¿Por qué tuvimos que salir huyendo? ¿Por qué nos van ganando? Y el Señor le dice, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Y hay muchas cosas en nuestra vida que pueden estar causando el mismo efecto. Hay cosas que se han vuelto más importantes. O sea, ¿tú crees que al Señor realmente le importaban esas cosas, el valor de esas cosas que se había escondido acá? No, al Señor le importaba la fidelidad del corazón de cada uno de los hombres que el Señor les había guardado la vida para hacerlos entrar a esa tierra prometida. Dios realmente no era que le importara el valor de esas cosas, sino el corazón que realmente había en los israelitas. Y por esto, bueno, acá pasa un suceso, y es que toda esta familia tiene que morir.
Y Josué no teme en tomar esa decisión y en ir a buscar cuál es el culpable, porque o era esa familia o era la destrucción de todo Israel y el estancamiento del plan de Dios. Y es que a veces hay cosas que parecen pequeñas en nuestra vida que pueden llevarnos a aplastar el plan de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios en nuestra vida puede estar destruido sencillamente por no querer sacar cosas que realmente son insignificantes comparados con todo lo que el Señor quiere darnos. El Señor anhela que nosotros empecemos un año sacando todo lo que ya sabemos que no debemos tener en nuestra vida, quitando cualquier cosa que pueda ser un ídolo, que tengamos un nuevo comienzo de su mano en medio de su presencia. El Señor es quien nos puede mostrar realmente las cosas como son, ¿cierto? Y tenemos que ser determinados a ser fieles al Señor. Que este nuevo año nos sirva para ser determinados a obedecer la palabra del Señor, a ser fieles a Él. Porque pues bueno, de lo contrario, pues ya sabemos, ¿cierto? El Señor anhela que nosotros digamos no a lo que tenemos que decir, no, que seamos radicales, ¿cierto? Que no vivamos ahí acariciando el botín, ¿cierto? Que no nos pertenece, porque el Señor tiene más cosas para nosotros, pero realmente el Señor nos pide su fidelidad. Dice Josué capítulo 23, ya acá a modo de resumen, dice: pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué ya era muy viejo y en este momento, cuando Josué ya está en sus últimos días, la paz estaba sobre Israel. Ellos ya habían conquistado diferentes ciudades. Dice el versículo 14, dice: dentro de poco moriré, pero dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. ¿Cuántos sabemos que ni una sola promesa del Señor falla? No falla, ¿cierto? A veces somos nosotros los que fallamos y por eso es que vienen a veces las consecuencias negativas, pero el Señor nunca falla a sus promesas. Y dice Josué 24, versículos del 11 al 15, dice: cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerseos, los heveos, los jebuseos, pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Y eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, ¿sí? El Señor anhela bendecirnos en gran manera, pero ¿qué necesitamos? Ser fieles al Señor, ¿cierto? Ser fieles al Señor, poder vivir su palabra, ser radicales con lo que el Señor nos pide que hagamos. Dice el versículo 14: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Y yo te pido que hagamos ahí una pausa y tomemos esa palabra para cada uno de nosotros. Ha sido el Señor el que nos ha sostenido y probablemente tú tengas una historia que si te pusieras a escribir y a contar, puedes ver cómo el Señor te ha dado la victoria
sobre muchas cosas, sobre muchas circunstancias, sobre muchas situaciones el Señor te ha sacado, te ha sostenido, te ha ayudado. Y el Señor dice, elige hoy mismo, dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Y dice la palabra, ¿acaso optarás por los dioses de tus antepasados, que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y dice, bueno, tú puedes aferrarte, en otras palabras, a tus costumbres antiguas. Tú puedes aferrarte a esa vida que de pronto traes. Tú puedes aferrarte a esos principios, a esas costumbres, aferrarte a esa forma de hacer las cosas, a esa forma de solucionar, a esa forma de pronto corregir los hijos, a esa forma de pronto tener esa relación con tu familia. Puedes aferrarte a esas cosas de tu pasado o de tus antepasados, o puedes aferrarte a las cosas que están a tu alrededor. Puedes aferrarte a un trabajo, puedes aferrarte a los bienes materiales, puedes aferrarte a lo que está a tu alrededor. Dice, o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor.